Estar grabando entonces las clases. Recording in progress. Voy a compartir la pantalla. Bueno, un último pedido, si todos pueden ver. ¿Alguien Sí, que me diga profe. ok? Perfecto, muchas gracias. Bueno, decía, nos toca revisar hoy los temas de dos patologías muy importantes dentro del módulo de enfermedades cardiovasculares, que es la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y entonces los objetivos del encuentro de hoy están orientados a incorporar conocimientos sobre la fisiopatología de estas dos entidades que son altamente prevalentes en salud pública y que originan un serio problema a la salud, entender los mecanismos involucrados en la revolución de la función cardiovascular, y después también quedarnos con algunos conceptos sobre qué es un factor de riesgo y particularmente aquellos que tienen la característica de ser modificables, ¿sí? Si es que nosotros tenemos un rol, digamos, como agentes de la salud, como miembros del equipo de salud, creo que es poder cambiarle el riesgo a las personas. Ustedes saben de qué enferman y mueren las personas mayoritariamente en este mundo, en todas las latitudes, en el mundo y particularmente en la República Argentina, tiene que ver con enfermedades cardiovasculares a la cabeza, ¿sí? La primera causa de morbilidad, o sea, de enfermedad de la población adulta, estoy hablando obviamente, no la población de niños, tiene que ver con enfermedades cardiovasculares a la cabeza, y la segunda causa son las enfermedades tumorales o las neoplasias. Y entonces, si hay un rol que tenemos nosotros como agentes de salud, es poder modificarles el riesgo para que las personas puedan vivir más años o vivir, digamos, los años que quedan en nuestras vidas con mejor calidad de vida, alejándonos de la discapacidad que originan estas enfermedades. Pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un factor de riesgo? ¿Sí? Cuando uno me dice, bueno, es que yo tengo factores de riesgo para desarrollar hipertensión, me hago referencia a todas aquellas circunstancias inherentes a las personas, o sea, que teniendo que ver con cada uno de nosotros, predisponen a la aparición o favorecen la aparición de una enfermedad. El factor de riesgo en sí no es una enfermedad. El factor predispone a la aparición de una enfermedad. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Históricamente se los ha definido como modificables o no modificables, ¿sí? Los no modificables hacen referencia a nuestra edad. Claramente sabemos que las enfermedades cardiovasculares, cuanto más grandes somos, cuanto más años avanzamos en la vida, tenemos más chance de padecerla. La edad por sí sola es un factor de riesgo para sufrir enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Esto no quiere decir lo que uno muchas veces escucha, y escucha en boca de médicos, nutricionistas, fisiatras y muchos otros miembros del equipo de salud, es que a la gente le dice, bueno, pero ¿por qué padezco esto, no? Licenciado o doctor, y por la edad, no, bueno, la edad no es la responsable del desarrollo de la hipertensión. La edad, a lo sumo, será un factor de riesgo, hay que decirle, lo que provoca tu edad es que te pongas más en riesgo de tener, pero por sí sola no justifica, ¿no? Hay otras cosas que vamos a ver en la tarde de hoy que hacen al desarrollo de estas enfermedades. La edad es un factor de riesgo. Cuanto más edad tenés, lamentablemente tenés más riesgo de tener esta enfermedad. El sexo, hay una ligera predominancia hacia el sexo masculino. Esto está basado, digamos, en los estudios epidemiológicos que muestran que las personas de sexo masculino tienen menos adherencia a hábitos saludables, en general tienden a ser más sedentarias. En general hay un porcentaje un poquito más incrementado de obesidad. Por lo tanto, entonces, estos factores parecieran inclinarse un poquitito más hacia el balance de los hombres. Esta situación hoy vemos que está cambiando en muchas partes del mundo en relación al rol que adquirieron las mujeres, también a la carga de estrés, al hábito tabáquico y al sedentarismo que poseen las mujeres, casi en algunas
sociedades equiparables, digamos, a los hombres. Los antecedentes familiares, lógicamente, cuanto más carga familiar, hay algunas enfermedades que tienen base hereditaria. Habíamos hablado el jueves pasado de la herencia poligénica de diabetes. Herencia poligénica significa a la carga familiar, o a la carga genética que me representa tener un familiar de primer grado, esa herencia se desarrolla aún más cuando me expongo a factores no modificables, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar, es decir, cuando yo tengo mamá y papá con hipertensión arterial, digamos, yo sé que tengo más chance de tener esta enfermedad, y si además fumo, y si además soy sedentario, y si además soy obeso, probablemente esa herencia poligénica o poligenética, como dicen algunos libros, se vea más expresada. Bueno, los factores genéticos que nombré recién también. ¿Y cuáles son los no modificables? Y en esto es lo que yo lo que digo es que tenemos un rol: la presión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, que es el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, o sea, la elevación de las grasas en nuestra sangre, la obesidad, el hábito de fumar y la baja actividad física, son factores de riesgo modificables, es decir, podemos modificar el riesgo de las personas trabajando sobre estas cosas, o sea, aumentando los minutos de actividad física que deben tener las personas para, por ejemplo, bajar el riesgo cardiovascular. ¿Alguien sabe cuántos minutos de actividad física son recomendables cuando el día de mañana seamos promotores de salud, digamos? ¿Alguien sabe cuántos minutos de actividad física deben hacer las personas adultas? ¿Quién puede responderme? 30 minutos diarios, profe. 150 minutos semanales, me pone acá Rocío Huanca. No sé quién habló, porque no te llegué a ver. 30 minutos diarios, o sea, más o menos serían 200 minutos semanales. Bueno, es bastante cercano, exactamente. Hay distintos tipos de actividad física, ¿sí? Algún día podemos explayarnos un poquitito más de esto. Hay actividad física leve, moderada e intensa o vigorosa. O sea, lo que tiene que reconocer es qué persona tengo frente a mí en mi consultorio, ¿sí? La recomendación para adultos y adultos mayores es hacer actividad física moderada. La actividad física moderada es 150 minutos semanales, como dijo recién nuestra compañera, ¿sí? Es decir, cuando uno hace, pero también hay que hacer actividad física moderada. La actividad física moderada significa caminar con una velocidad tal que no detengamos nuestra marcha, ¿no es cierto? Hacer después también otro tipo de actividades como, por ejemplo, nadar, andar en bicicleta, trotar, o hacer actividades de tipo funcionales en los gimnasios. Es decir, esa es una actividad física moderada que podemos recomendar a personas de riesgo intermedio, digamos, ¿sí? Ahora, esa actividad física no es la misma que deben hacer los adultos más jóvenes y los jóvenes en general. A los jóvenes hay que recomendarle un poquito más de actividad física porque tienen más vigor para hacerlo, ¿sí? Entonces se les recomienda actividad física moderada e intensa, que son casi 200 minutos semanales, ¿sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, 150 minutos está bien. A veces hay que ver cuántos estímulos puede hacer una persona. Si una persona puede salir 3 veces a la semana, vamos a recomendarle que cada vez que salga a hacer actividad, lo haga en 50 minutos. O si aquellas personas pueden salir 5 veces, que lo hagan 30 minutos cada vez, ¿sí? Bueno, vamos a charlar entonces un poco más sobre esto más adelante. Y nos metemos en la primera de las patologías de hoy, que es la hipertensión arterial. ¿Qué significa la hipertensión? Es una enfermedad muy prevalente. Acá dice, afecta del 20 al 25% de los adultos en edad media, probablemente un poquitito más. 30% de los adultos parecen estar afectados por hipertensión arterial. Ahora, cuando yo me voy, si yo soy una persona que voy a ver personas mayores exclusivamente, si soy geriatra, si soy médico, si soy una nutricionista que me dedico, digamos, a nutrición en las personas mayores, probablemente este porcentaje sea más alto todavía.
es casi el 40, el 45% de las personas mayores de 70 años tienen hipertensión. Fíjense si no es prevalente, fíjense si no tengo que conocer qué significa esta enfermedad, cómo debo abordarla, cuáles van a ser mis recomendaciones, cómo son las manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces, 25% a 30% de los adultos jóvenes, casi 45% o más incluso, cuanto más grandes sean las personas. Y es una enfermedad que se define prácticamente teniendo en cuenta cuántas veces yo detecté elevación sostenida de la presión arterial. Y acá es importante contarles un poquito cómo se hace el diagnóstico de la presión arterial. La presión arterial, bueno, cosas que habitualmente toman los enfermeros, también los médicos, pero cualquier agente de salud hoy con los dispositivos electrónicos puede llegar a tomarlo. Se mide, ustedes saben, midiendo la fuerza de la presión que ejerce un manguito sobre las arterias accesibles de nuestro cuerpo, cual pueden ser arterias radiales para los dispositivos que toman presión arterial en la muñeca, o las arterias del codo, del pliegue del codo, las cubitales, o las humerales, en este caso los dispositivos que toman presión arterial con brazaletes a nivel del brazo. Pero ¿por qué digo elevación sostenida de la presión arterial? Es la elevación sostenida porque todos estamos expuestos a elevaciones aisladas de la presión arterial, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes hacen ejercicio, el ejercicio por sí solo aumenta la presión, por eso dice esta segunda línea acá abajo, que para poder tomar la presión arterial en las personas yo tengo que tomarlas en reposo. Normalmente recomendamos 30 minutos de reposo antes de la toma de la presión. Reposo no es estar acostado en una cama, puede ser simplemente estar sentado en una silla en sala de espera, ¿sí? No debo tomar la presión arterial inmediatamente de ejercicio, no debo tomar la presión arterial inmediatamente después de las comidas, no debo tomar la presión arterial inmediatamente después de situaciones de estrés, debo pedirle que el paciente se tome la presión arterial dejando 30 minutos después de alguna actividad física. Y cuando yo detecto elevación sostenida, esto es, al menos en 2 o 3 mediciones separadas, a veces separadas en días entre sí, puedo decir que una persona tiene hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, la elevación debe ser sostenida, al menos 3 mediciones separadas. Después hay técnicas para tomar la presión, el paciente tiene que estar sentado, el brazo tiene que estar a la altura, si tomo presión de brazalete, a la altura de corazón, no debe hablar durante la toma, tampoco el médico, o la enfermera, o la nutricionista, si toma la presión no debe decir, a ver, cuénteme, mientras va bajando, ¿no es cierto?, el registro digital. Generalmente se toma en reposo, en situación erecta y sentada. Esa es la condición para tomar la presión arterial. Y yo voy a decir que una persona tiene hipertensión cuando, voy a poner un puntero láser, cuando en estas tomas separadas detecto que tiene valores superiores a 140 en la sistólica y o 90 en la diastólica. ¿Por qué digo y o? Porque pueden haber hipertensión sistólica, pueden haber hipertensión diastólica, pueden haber hipertensión de ambas, sistodiastólica, ¿sí? Entonces quedó clara esta plaquita, ¿no? Una persona se define como hipertensa cuando soy capaz de detectar elevación sostenida de la presión arterial, al menos en 3 tomas, recomendablemente separadas cada una de estas tomas, hasta incluso hay personas a las que le digo, mira, ahora te he detectado hipertensión, la semana que viene te voy a tomar de vuelta la presión, o vení mañana que vamos a volver a tomar, en situaciones en reposo, libre de situaciones agudas, y tiene que estar, para que uno pueda calificarlo, con registro arriba de 140 para la sistólica, de 90 para la diastólica y o, ¿no es cierto?, para estas cosas. ¿Sí? Perfecto.
Ahora, ¿qué regula la presión arterial? Esto ustedes se deben acordar de anatomía del año pasado, de anatomía y fisiología. La tensión arterial tiene dos grandes componentes que la regulan, que es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen minuto que eyecta, el volumen minuto, el volumen de sangre que eyecta, digamos, el corazón por el ventrículo izquierdo con cada latido. Y el otro componente es la resistencia periférica, ¿sí? La resistencia periférica es el tono que ejercen nuestras arterias, es el tono medido, digamos, en milímetros de mercurio que ejercen sobre las paredes de nuestras arterias, pero las arterias de pequeño calibre, sobre, ¿no es cierto?, la columna líquida que es la volemia. Entonces, la presión arterial está regulada sobre el gasto y está regulada por la resistencia periférica. Cualquiera de estas, cualquier modificación que exista sobre el gasto cardíaco, si yo tengo un gasto cardíaco que se eleva, a ver, lo hagamos un poquito más participativo. ¿Qué situaciones no se elevan el gasto cardíaco, chicos? Quiero que me digan. El ejercicio. El ejercicio. ¿Qué más? El ejercicio claramente. Bien, a ver, dejo de compartir para verle las caritas. Bueno, no tienen las cámaras prendidas, pero al menos sí quien habla. El ejercicio claramente me aumenta el gasto, porque no es lo mismo que mi corazón lata a 80 latidos por minuto que lata a 120. Sí, claramente. Y yo dije que el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que eyecta el corazón luego de cada latido. ¿Qué otra situación me puede elevar el gasto? Situaciones de estrés, Claudia. Situaciones de estrés le pusieron en el chat, profe. Sí, situaciones de estrés. Me pone Claudia Gutiérrez, perfecto. Si yo le digo, chicos, mañana, a ver, el próximo lunes vamos a tomar el parcial porque, no sé, creo conveniente hacer un parcial sorpresa. Yo creo que ustedes, la mayoría, y vamos a definir quiénes están libres y quiénes no. Probablemente muchos de ustedes eleven su frecuencia cardíaca a 110, 120 y claramente están el estrés, las situaciones, las emociones. Bueno, están muy enfocados a variaciones fisiológicas de la presión arterial, pero también hay situaciones patológicas, por ejemplo, la fiebre, o sea, toda aquella situación que me aumente el gasto cardíaco. La fiebre, por ejemplo, la sepsis, por ejemplo, nosotros dijimos que hemos estudiado un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se llama SIRS, y es más, lo hemos enseñado que yo lo puedo reconocer cuando a la persona le tomo el pulso y detecto que esa persona tiene más de 90 o 100 latidos por minuto. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica, la fiebre, el estrés, las emociones, el ejercicio. Perfecto. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué situaciones me modifican la resistencia periférica? ¿Qué situaciones hacen caer la resistencia periférica? Yo dije que la resistencia periférica es el tono, es un nivel de presión que ejercen las paredes de las arteriolas o las arterias de pequeño calibre y que son lo que le van a dar cierta resistencia, su nombre mismo lo dice, a la circulación de los fluidos. ¿Qué situaciones ustedes imaginan que pueden modificar esa resistencia? Es lo mismo estar parado a 40 grados de temperatura que a 16 grados con un vientito norte, fresquito. El calor, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo también las emociones, algunos fármacos, bueno, quizás un poquito más compleja la pregunta, pero claramente esas resistencias periféricas son muy modificables, no tienen el mismo tono, sea que hacemos ejercicio, sea que estamos expuestos a situaciones como por ejemplo el calor, para decirle algunas cosas, ¿sí? Bueno, volvemos a la diapositiva. Entonces dijimos que cualquier situación que me aumente el gasto o me lo reduzca
o cualquier situación que aumente la resistencia, por ejemplo, la descarga adrenérgica, si yo les digo el martes tomamos parcial, ustedes van a disparar adrenalina, no la adrenalina, van a aumentar la resistencia periférica, y esto se va a traducir en hipertensión. Pensémoslo, la cantidad de personas que reciben emociones negativas y terminan hipertensas, porque están modificando el gasto con el tono simpático y modificando la resistencia, aumentando las resistencias periféricas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito más también sobre cómo se regula la presión arterial. La presión arterial en un organismo complejo como es el nuestro tiene muchos reguladores, ¿sí? Tiene muchos controladores. Nosotros tenemos receptores que están sensibles a la distensión de nuestras arterias. Estos ya no son arterias de pequeño calibre, son arterias elásticas. De hecho que estos varoreceptores están dispuestos, por ejemplo, en el arco de la aorta, una arteria potente, muy elástica, difícil de romper. Están en el glomus carotidio, es decir, en las carótidas. Entonces, cuando aumentamos la presión, dilatamos o distendemos, es el término, un poquitito esas arterias, y esa distensión es sensada, es como pumba, es como tocar un cablecito, ¿viste?, de una alarma, y nos manda inmediatamente una señal de que nos estamos poniendo hipertensos, ¿sí? Entonces, hay varoreceptores, la presión está regulada por varoreceptores que están en la pared del corazón y en arterias de grande calibre acá, ¿sí? Pero también hay otras hormonas que regulan nuestra presión, como por ejemplo la aldosterona. Nosotros ya la venimos estudiando. La aldosterona es una hormona que ustedes saben que se libera de la corteza suprarrenal, y que en realidad la liberación de aldosterona tiene que ver, ¿no es cierto?, con la liberación previamente, de la activación previa del sistema renina-angiotensina. Entonces nos vamos para este lado. La renina, que es una hormona que se libera cuando cae la presión de perfusión del riñón. Esta pregunta nos gusta hacer muchos en los exámenes. ¿Qué libera renina, chicos? Renina es una hormona que se libera cuando cae la presión de perfusión, cuando cae la presión a nivel de la arteria renal. Cuando cae la presión a nivel de la arteria renal, liberamos renina, la renina activa, angiotensina 1, angiotensina 2, y termina en la liberación de aldosterona. ¿Y qué provoca la aldosterona? Retención, ¿cierto?, de agua y sodio y excreción de potasio, ¿sí? Esa es la función de la aldosterona. Como nosotros hemos estudiado los hiperaldosteronismos, en aquellas situaciones, por ejemplo, cirrosis, lo hemos visto, cuando al paciente le caía la presión, yo liberaba aldosterona para retener agua y sal, y en este caso evitar que pierda presión. Bueno, acá lo estamos estudiando con el rol regulador de la presión. Cuando un paciente pierde presión, activo renina, libero aldosterona, y probablemente cuando estoy también con mucha hipertensión, ocurra lo contrario, ¿sí? Después hay otros metabolitos locales, a nivel ya del endotelio. Hay que pensar que esta enfermedad, uno dice, bueno, pero ¿dónde está, profe? ¿Dónde está? Es difícil entenderla, la hipertensión, no hay un único órgano, y si lo hay, es del endotelio, es la capa íntima, digamos, de nuestras arterias, la que participa en la generación de la hipertensión. Y estos mismos metabolitos inducen a la remodelación de fibras musculares. El remodelado es algo que vamos a ver en una diapositiva más adelante. El remodelado de fibras musculares lisas va provocando estrecheces, va provocando que esa arteria se vaya afinando de a poquito y termine la hipertensión generando, creo que anda por acá, por ejemplo, ¿ves? Ustedes ven un vasito sanguíneo como circula libremente. Acá el hipertenso ya comienza a tener cierta alteración de la disposición de las fibras musculares. Ahí encima, como esto es un fenómeno que también se suele dar asociado a la aterosclerosis, que lo vamos a ver en la próxima, el depósito de espumas de colesterol, el depósito de placas lipídicas, vamos viendo cómo va remodelándose el vaso y va terminando en esto, en una estrechez
la hipertensión arterial puede provocar un afinamiento de la luz del vaso sanguíneo y terminar desencadenando esto que vemos acá, que es un fenómeno isquémico, ¿sí? Un fenómeno isquémico que es un ACV isquémico, ¿sí? O sea, una obstrucción de placa. ¿Estamos? Bueno, volvemos hacia atrás, porque nos fuimos para lo que estábamos contando. Bueno, esto entonces, esto tiene que ver con la regulación de la presión arterial. Estos son los elementos que regulan la presión arterial. Ahora, ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? Bueno, en estos últimos 2 años hubo un intento. La hipertensión arterial, nosotros decimos que se define cuando una persona tiene arriba de 140 de sistólica, arriba de 90 de diastólica, ¿no? Y puede tener 95 de diastólica y 125 de sistólica e igual es hipertenso. Yo decía en los últimos años, esto sobre todo de la mano de las sociedades americanas, del corazón, digamos, han intentado bajar el punto límite para el diagnóstico de la presión arterial. Esto es una clasificación que surge hace 2 años. La Sociedad Europea de Hipertensión no la aceptó, las sociedades latinoamericanas tampoco la aceptaron, porque para los americanos dicen, una persona que ya tiene 130 ya es una persona hipertensa, ¿sí? Con el intento de que se atienda más tempranamente, pero por detrás de esto hay otra discusión, que es también muchas personas comenzarían a medicarse a cifras más tempranas, eso aumentaría mucho el gasto en salud, el etiquetado de que muchas personas pasan a ser de sujetos normales a ser hipertensos. Bueno, es un debate largo que por ahora hace que la hipertensión se defina cuando una persona tenga 140 o 90 ¿no es cierto? Y no 130 como proponen los americanos, ¿sí? Acá dice, el diagnóstico se establecerá tras la comprobación de valores de impresión en 2 o más medidas tomadas en 2 o más ocasiones, separadas en varias semanas. Bien. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la hipertensión? Hay muchos factores como la edad, el sexo, algo que estuvimos hablando de esto, más en los varones, cuanto más grande, más riesgo, los negros, las personas de color negro, digamos, hay muy pocos acá en Argentina, pero esto sí, en otros países son mucho más severos y mucho más refractarios, digamos, a la hipertensión arterial. La herencia, el ser un familiar de primer grado de una persona hipertensa me pone con más riesgo, el estrés, el nivel socioeconómico bajo, ya habíamos hablado esto en diabetes, hay esa baja creencia de que cuanto más pobres son las poblaciones, es menor el riesgo, que la diabetes es una enfermedad de los ricos, eso hasta lo dijo un presidente. No, no es así. Estas enfermedades golpean muchísimo más a los sectores bajos, de bajos ingresos, por muchos factores, probablemente porque activan menos factores protectores, probablemente los factores socioeconómicos más altos tienen más tiempo de actividad física, tienen más oportunidades de nutrición saludable y demás. El consumo de sodio, esto sí es muy importante, está ligado. Hay personas que son muy sal sensibles. Esto es, el consumo de sodio, que normalmente debería ser recomendado a 4 gramos en 24 horas, en Argentina ya se conoce que es casi el doble o hasta el triple. Hay personas que consumen 10, 12 gramos de sal, y esto repercute notablemente en la generación de hipertensión. Bueno, el sobrepeso, una dieta poco saludable y el sedentarismo, que ya hemos hablado cuando vimos factores de riesgo. Y ahora, entonces, ¿cuáles son los factores? Bueno, un poco repitiendo los conceptos, ¿no? Hay factores genéticos, hay factores ambientales y hay factores patogenéticos que hacen al desarrollo fisiopatológico de la hipertensión. Entonces, todos estos mecanismos que yo mostré como reguladores se activan, pero negativamente. El sistema simpático en la hipertensión adquiere un mayor tono y hay hipertonía simpática, o sea, hay más liberación de catecolaminas, hay activación del sistema renina-angiotensina,
hay disfunción endotelial y liberación de sustancias vasopresoras como la endotelina, y esto provoca, como lo mostré hace un ratito en las paredes de las arterias, hipertrofia de la túnica media, rigidez de arterias grandes y fenómenos ateroescleróticos, que lo vamos a ver en la próxima clase, con inflamación y depósitos de espuma de lípidos o colesterol. Y también no solamente el colesterol, sino también agregación celular, inflamación. Bueno, no nos adelantemos, lo vemos en el práctico que viene, pero terminamos generando arterias estrechadas como la que mostré acá. Ahora, ¿cómo se clasifica la hipertensión arterial? La hipertensión arterial se puede clasificar en sistólica, si la elevación es lo que la gente conoce como la máxima. Nosotros no vamos a usar ese término. Cuando hacemos referencia a 140, hacemos referencia a la tensión arterial sistólica, que es la presión arterial directamente relacionada con el gasto. Por eso, cuando hay hipertensión sistólica, generalmente hay una relación directa al aumento del gasto. No nos acordamos del hipertiroidismo también, por ejemplo, que es una patología que aumenta el gasto cardíaco y que genera hipertensión sistólica. Y la otra manera de clasificarla es que sea diastólica o sistodiastólica, ¿sí? O sea, si yo tengo que clasificar a la hipertensión teniendo en cuenta las fases del ciclo cardíaco, probablemente mi clasificación va a ser hipertensión sistólica, hipertensión diastólica o sistodiastólica, cuando la elevación es de ambas. Pero cuando yo tengo que clasificar teniendo en cuenta la etiología, o sea, qué es lo que causa la hipertensión, voy a referirme a la hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria, a su vez subclasificada en renales, endocrinas, por medicamentos, hipertensión ligada al embarazo. Acá lo vemos en esta diapositiva, las distintas causas de hipertensión arterial secundaria. Pero quiero explicar este concepto. Hipertensión arterial esencial es todo lo que venimos hablando. O sea, la generación de hipertensión es en personas que no tienen otras enfermedades, excepto esta solamente, la hipertensión, y en donde los mecanismos desarrolladores de la hipertensión tienen que ver con activación del tono timpático, remodelado vascular, disfunción endotelial, ¿sí? Esto que hemos visto acá, ¿sí? Disfunción endotelial, activación de renina-angiotensina, sistema de hipertonía simpática. O sea, no tengo otra enfermedad que no es la misma hipertensión y por eso ha sido llamada primaria o esencial y explica casi el 85 al 90% de los hipertensos de este mundo. El 90% de las personas con hipertensión tienen hipertensión primaria o esencial. La hipertensión secundaria hace referencia a las personas que tienen otras enfermedades y por causa de estas enfermedades terminan generándose hipertensión. Por ejemplo, acá lo vemos, las personas con enfermedades renales, sean que padezcan nefritis, cistosis renal, tumores renales, las patologías con personas endócrinas, como el síndrome de la enfermedad de Cushing, los feocromocitomas, que son tumores productores de adrenalina, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, las personas que toman medicamentos que elevan la presión, como los glucocorticoides, o la eritropoyetina, que es una hormona para estimular la formación de glóbulos rojos, las personas que tienen enfermedades vasculares como la coartación de aorta. Bueno, fíjense en la cantidad de enfermedades que, teniendo estas enfermedades, terminan generando hipertensión arterial. Entonces, esta forma de hipertensión se denomina hipertensión secundaria, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se manifiesta la hipertensión? La verdad, y contra lo que la gente siempre cree, ¿no? Me duele la cabeza, tendré presión alta. La mayoría de las veces la hipertensión es silente. Por eso, la recomendación de que nos controlemos regularmente la presión.
Porque una persona puede estar hipertensa y no saber lo que lo está. Cuando generalmente la hipertensión desencadena síntomas, sea porque genera cefalea, la cefalea por hipertensión es una cefalea brutal. Muy probablemente muchos de los dolores de cabeza que la gente cree que tiene hipertensión son dolores tensionales, dolores por contractura, el dolor mismo aumenta la presión, pero cuando la hipertensión origina cefalea lo hace por el mecanismo de edema cerebral, y son dolores brutales, la gente dice que siente que la cabeza le estalla, que la cabeza late, y bueno, y ahí estamos hablando de cifras tensionales de 200, 220 de tensión arterial sistólica, ¿sí? Entonces las primeras manifestaciones de la hipertensión, o sea, la más frecuente al menos, es la hipertensión silente, es decir, no sabemos que somos hipertensos. O la otra manifestación de la hipertensión son las complicaciones, ¿sí? Sea que la hipertensión me va generando estas estrecheces en distintos territorios y desarrolle insuficiencia renal crónica, o que me desarrolle insuficiencia cardíaca, o que este estrechez y este afinamiento sea en una arteria coronaria y termine padeciendo infartos, o que este estrechez, como muestra acá la figura, fíjense, sea producto de una estrechez en una arteria cerebral y provoque un ACV isquémico, o sea, me quede sin dar oxígeno a este territorio de neuronas, o sea, la ruptura de una arteria y haga un ACV hemorrágico, como está acá. La ruptura de una arteria. Entonces, estas son las manifestaciones de la hipertensión. Bueno, perdón por las diapositivas en inglés, pero me pareció gráfico poder mostrar que la hipertensión arterial, las consecuencias son sufrir stroke, el stroke es el término en inglés que significa ACV, perder la visión, sufrir un ataque cardíaco, tener enfermedad renal crónica o fallo renal crónico, disfunción sexual, el órgano sexual masculino es un órgano tremendamente vascularizado, y esto es un concepto de las últimas décadas. También la hipertensión provoca disfunción eréctil y disfunción sexual, y también insuficiencia cardíaca, como lo hemos manifestado hace un ratito, ¿sí? Y ya para terminar, esto es una diapositiva de la Organización Mundial de la Salud y que adoptan casi todos los países. Nosotros decimos que 1/3 de la población probablemente mundial en edad adulta tiene hipertensión. Uno de cada tres adultos sufre de presión alta, pero fíjense, como no nos tomamos la presión, 1 de cada 3 adultos desconoce que es hipertenso, porque la enfermedad es silente, dijimos, ¿sí? Y además, muchos de estos hipertensos que están controlando su hipertensión o tratándola de bajar por debajo de 140/90, no lo logra hacer por consumo exagerado de sal, por ahí muchos factores, inercia terapéutica, o sea, porque hay un médico que no regula bien la presión, por malos hábitos alimentarios, por sedentarismo y demás, ¿sí? Entonces, 1 de cada 3 sufre, 1 de cada 3 no lo sabe, 1 de cada 3 no lo logra, ¿sí? Esta es la sigla del 1 de 3 que publica la Organización Mundial de la Salud. Bueno, hacemos un pequeño cortecito de unos segundos nada más y vamos a meternos en esta segunda patología de la tarde de hoy, que es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Por definición, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de cubrir las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Esta es una definición que tiene que ser aprendida así como está, porque muchos dicen, bueno, pero definí mi insuficiencia cardíaca. Bueno, un corazón que no bombea bien, no. Es la incapacidad de un corazón para cubrir las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Y obviamente la clínica va a depender de la repercusión hemodinámica en otros órganos. Esto lo vamos a mostrar un poco más adelante. Bueno, también hay muchas causas de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Acá ya nos borremos de la cabecita el concepto de resistencia periférica. Básicamente lo que tenemos que entender es el corazón como función de bomba,
El corazón, ustedes saben que tiene dos ciclos, la diástole, que es la fase de llenado cardíaco, y la sístole, que es la fase eyectiva, una vez que se cierra, digamos, la válvula, comienza la apertura de la válvula aórtica en el corazón izquierdo o pulmonar en el derecho, comienza un proceso eyectivo por la cual el corazón vuelca, digamos, buena parte de su contenido a las arterias pulmonares y a la arteria aorta, ¿sí? Entonces, el corazón que tiene una disfunción ventricular o que tiene la función ventricular deprimida, o sea, normalmente tenemos que grabarnos un concepto que se llama fracción de eyección ventricular. La fracción de eyección ventricular es la fracción, como su nombre mismo lo dice, de sangre que eyecta, digamos, el corazón en relación al volumen diastólico final. Es decir, el corazón se llena con un determinado volumen de sangre, pero todo ese volumen no se expulsa. Nosotros sabemos que queda una pequeña fracción, ¿no es cierto?, en la cavidad ventricular. Bueno, esa fracción que se eyecta se llama fracción de eyección ventricular. Y normalmente debería estar arriba del 60%, ¿sí? Del 60-65%. Cuando existe una caída de la fracción de eyección, hablamos de depresión de la fracción de eyección o función ventricular deprimida. Hay muchísimos niveles, hay nivel medio, severo, hay personas que eyectan solamente el 22, el 25% de la fracción de eyección, y esto claramente son las personas que tienen insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica, ¿sí? Bien, hay otra insuficiencia cardíaca, que es la insuficiencia cardíaca con gasto conservado, con función ventricular conservada, que es la más común. Hay otras causas de insuficiencia cardíaca, como las causas extracardíacas, y ya lo vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo es el concepto, profe? O sea, el corazón funciona mal porque hay otros órganos que lo hacen funcionar mal. Sí, claramente, el pulmón, por ejemplo. Nosotros sabemos que hay un bloque circulatorio que es corazón-pulmón. La circulación del corazón derecho va al pulmón, se oxigena, hace el ciclo de la hematosis y vuelve al corazón izquierdo, y del corazón izquierdo la sangre oxigenada la expulsamos a los otros territorios. Si yo tengo un pulmón enfermo, y es la clásica descripción de lo que se llama cor pulmonale, si mi pulmón está enfermo, si mi pulmón es rígido, si mi pulmón tiene POC, si mi pulmón tiene fibrosis, voy a terminar enfermando mi corazón derecho, y estas son las causas extracardíacas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por nombrar una de ellas, quizás la más común. Bueno, dijimos, vamos a meternos en la primera de ellas, en la disfunción ventricular. Bueno, la disminución de la función de bomba, lo conté recién, son las personas, el modelo más conocido o nombrado es la cardiopatía isquémica, es decir, las personas que se infartan. Ustedes saben que el infarto genera una necrosis, la necrosis daña al músculo cardíaco, y probablemente ese segmento de necrosis en la pared del corazón ya no tendrá una función de bomba como la tenía antes, perdón. Entonces, probablemente las personas que se infartan, si la zona de infarto es grande, caminen a una insuficiencia cardíaca con disminución de la función de bomba, ¿sí? Ese es el modelo más citado de la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco deprimido o bajo, ¿sí? Después también hay otras causas para hablar de deficiencia de contractilidad, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada. Ustedes que son alumnos estudiosos se acordarán de nosotros cuando hemos hablado de corazón y diabetes. La diabetes dijimos que enferma el corazón y puede originar una miocardiopatía dilatada, el consumo de drogas tipo cocaína, por ejemplo, provoca miocardiopatía dilatada. Hay algunas drogas oncológicas que provocan miocardiopatía dilatada. ¿Qué es esto? La cavidad cardíaca se dilata por toxicidad de estas sustancias, ¿sí? También hay válvulas que se enferman,
por ejemplo, la estenosis, el término estenosis es una estrechez. Cuando nosotros tenemos una estrechez de válvula aórtica, la función o el gasto estará disminuido y habrá disminución de la función de bomba. En este caso no es el músculo, el corazón está bien, pero lamentablemente la puertita, que es la válvula aórtica, al estar cerrada no permite la salida, digamos, de un correcto volumen sanguíneo. Y la hipertensión arterial también puede provocar, pero en larga data, miocardiopatía dilatada. Ahora, también hay una insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada o preservada. Dijimos, la más común de la insuficiencia cardíaca, porque fíjense en qué causa está acá, la hipertensión arterial. Si dijimos que uno de cada tres hipertensos, uno de cada tres personas del mundo tiene hipertensión, esta sin duda puede ser una de las causas de hipertensión arterial con gasto cardíaco preservado. Hay otras causas, como la miocardiopatía hipertrófica, como la miocardiopatía restrictivas, esto lo dejo para el que quiera sacarse 9-10, pero hay que entender que acá, en esta insuficiencia cardíaca, donde el gasto, es decir, el volumen sistólico está conservado, lo que hay es una alteración del llenado, o sea, la alteración en la insuficiencia cardíaca es en la fase diastólica, por eso se habla de disfunción diastólica. El corazón tiene menos distensión, es un corazón muy rígido, se llena menos, pero el gasto cardíaco está conservado. Y después, bueno, hay otras formas de insuficiencia cardíaca donde ya no está comprometida la contractilidad, sino dijimos, las válvulas enfermas, malformaciones congénitas, hay personas que nacen con válvulas bicúspides, la valvulita es una válvula, por ejemplo, la aorta tiene tres, es como, no sé, cuando yo jugaba a un jueguito que ya no me acuerdo cuando era chico, que hacíamos con un papelito abrirlo en varias bocas. Bueno, la válvula aórtica tiene tres valvitas, ¿sí? O tres Q, y hay personas que tienen dos valvas, y eso es un defecto congénito que hace que la válvula esté cerrada. Hay tumores cardíacos que provocan alteraciones de la salida, y hay arritmias como estas que están acá, que son arritmias, algunas muy graves, como esta que está aquí, es una arritmia ventricular, o otras más frecuentes como la fibrilación auricular, donde el corazón, la función de bomba está bien, pero lo que tenemos es una alteración del latido y del estímulo eléctrico que lleva a que las personas tengan insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son las causas extracardíacas? Yo hablé del pulmón, y fíjense acá que hay otras causas también, el pericardio. Hay una enfermedad, el pericardio es la bolsita de grasa que recubre el corazón, y el pericardio a veces, en una enfermedad que se llama pericarditis constrictiva, en lugar de ser una bolsita elástica que acompaña al movimiento cardíaco, se pone muy rígida por los procesos inflamatorios y no permite que el corazón se distienda en el llenado. Eso es una pericarditis constrictiva. Después también hay otras insuficiencias cardíacas, como la enfermedad tiroidea, como dijimos, con gasto cardíaco elevado, y las anemias y las hipovitaminosis. Gasto cardíaco elevado. ¿Cómo se clasifican las insuficiencias cardíacas? Las insuficiencias cardíacas pueden clasificarse en sistólica, en diastólica, con gasto cardíaco aumentado, con gasto cardíaco disminuido. Esta es una forma de clasificarla. Gasto cardíaco disminuido, dijimos, las insuficiencias cardíacas de la miocardiopatía isquémica, ¿sí? El paciente post-IAM, post-infarto, que deprime su función ventricular. Gasto cardíaco aumentado, la insuficiencia cardíaca por fiebre, por hipertiroidismo, por anemia, y la insuficiencia cardíaca con gasto normal, que es esta, dijimos, la más común de las insuficiencias cardíacas, con función ventricular conservada. Bueno, ya para terminar, chicos, vamos a volcar los últimos conceptitos. ¿Cómo entendemos a la insuficiencia cardíaca? ¿Sí? En definitiva, entonces, esta es la insuficiencia cardíaca con gasto bajo, la insuficiencia cardíaca de la miocardiopatía isquémica.
Cuando cae el gasto, o sea, cuando yo tengo un corazón que eyecta menos del 60%, como lo dije, aumenta la precarga, ¿sí? La precarga es, acuérdense, hay dos conceptos, la precarga y la poscarga, ¿sí? Yo siempre, ahora no lo puedo mostrar porque la presencialidad, yo me ponía siempre ponía alumnos detrás de una puerta y yo trataba de abrir la puerta y la presión que hacen los alumnos impidiendo la apertura de la puerta se llama poscarga. ¿Sí? Esto hablando de una vulgaridad, por supuesto. O sea, llevándolo al corazón, todas aquellas presiones que que se ejercen después de la apertura, digamos, de las válvulas aórticas se llama poscarga. Toda aquella presión que ejerzo yo, en este caso, para abrir esa puerta y vencer la presión de los alumnos, se llama precarga. Y entendámoslo de la insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una disminución del gasto cardíaco y eyecto menos de 60% de gasto, me voy a quedar con un remanente de sangre en la cavidad ventricular. Ese remanente me va a aumentar la presión del ventrículo, me va a aumentar la precarga. Como yo tengo una caída del gasto, voy a activar mecanismos compensadores. El corazón, el organismo no se va a quedar quieto, va a decir, che, a ver, cerebro, me bombea menos, me entrega menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes de lo que me venía entregando el año pasado. Entonces, algo hagamos. Activo el tono simpático, o sea, libero hormonas que tienen que ver con el tono simpático, adrenalina, noradrenalina. Pero además, como me cae la presión de perfusión sobre el riñón me dice, no sé, yo libero renina, y la renina va a liberar aldosterona y me va a retener agua y sal. Y además, el corazón mismo tiene en las orejuelas de las aurículas péptidos que van a aumentar, digamos, la excreción urinaria de sodio. O sea, fíjense en los distintos mecanismos que se activan cuando mi gasto cardíaco baja. Y acá tratamos de entender cómo es la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda, que es otra forma de clasificarla. Entonces, puedo clasificar la insuficiencia cardíaca con gasto normal, gasto bajo o gasto elevado, sistólica o diastólica, o derechas o izquierdas. La insuficiencia cardíaca izquierda hace referencia al fallo cardíaco que van a tener todos los órganos que dependen de la eyección ventricular izquierda. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Cianosis, edema pulmonar, tos con eputo hemostoico, disnea paroxística nocturna. ¿Sí? La insuficiencia cardíaca izquierda lo que hace es congestionar al circuito corazón-pulmón. Por eso las manifestaciones van a ser edema en el pulmón, ortopnea, que es la disnea de sentado, tos con esputo espumoso, disnea paroxística nocturna. Este concepto hace referencia a pacientes que se acuestan y como tienen congestión pulmonar se despiertan agitados a las noches y por eso se llama paroxística, que es repentina, y disnea nocturna. O van a haber alteraciones del intercambio gaseoso mostrando cianosis periférica, es decir, dedos azulados, dedos en los pies y en las manos, ¿sí? O intolerancia a la actividad física, como por ejemplo cansancio extremo, fatiga, imposibilidad de llevar adelante mi vida diaria. Ahora, cuando el corazón derecho es el que falla, ¿y cuál es la causa principal del corazón derecho? La causa principal del corazón derecho es la falla del corazón izquierdo. Esto pensémoslo que es un circuito retrógrado. Cuando me falla el corazón izquierdo, lo que yo hago es mandarle congestión vascular al pulmón. El pulmón pasa por todo este proceso, congestión, edema, disnea, y como no lo puede regular, me lo manda al corazón derecho a través de las venas pulmonares, la arteria pulmonar en este caso. Y las manifestaciones derechas van a ser congestión de los tejidos periféricos, edema, ascitis. Ustedes se acordarán del capítulo de ascitis, que había ascitis. Nosotros hemos estudiado la ascitis de causa hepática, pero había ascitis también por problemas cardíacos, ¿sí?
hay congestión hepática, hay congestión del tracto gastrointestinal y aparecen los famosos edemas en extremidades inferiores. ¿Qué desencadena la insuficiencia cardíaca? Bueno, hay muchas causas, arritmias, como lo mostré, infecciones, hipertensión, pero hipertensión en crisis hipertensiva. Cuando una persona tiene 200 de sistólica, ¿qué tiene aumentada? La poscarga, ¿sí? Tiene mucha resistencia periférica. Acordémonos, no puedo abrir la puerta. Entonces tengo aumentada la poscarga y me aumenta entonces la presión de apertura del ventrículo y me quedo con mucha sangre sin poder eyectar. El TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, las anemias, algunos fármacos, el infarto y los estados hiperdinámicos como la fiebre o la sepsis, ¿sí? Entonces, se deprime la función de bomba y se aumenta la demanda metabólica originada por cualquiera de estas circunstancias. Bueno, un poco más de los conceptos que expliqué. Las formas clínicas pueden ser agudas. La aguda es el edema agudo de pulmón. Por ejemplo, una persona que estaba bien, pero acabo de recibir una notición malo y me puse con 220 de sistólica, mi corazón no maneja eso y termino en insuficiencia cardíaca aguda. O bueno, sufro un infarto de miocardio, ingreso en shock cardiogénico, mi función de bomba se altera y también hago insuficiencia cardíaca aguda. O lo más común es la insuficiencia cardíaca crónica, es decir, la activación de todos estos mecanismos, paulatinamente con el curso de todos los años. La caída del gasto, el incremento de la precarga, el aumento del tono simpático, la liberación de renina-angiotensina, la liberación de péptidos natriuréticos y el aumento de la poscarga. Los síntomas van a ser, si son del corazón izquierdo, dijimos disnea, ortopnea, disnea paroxística, asma, tos, ¿sí? Si son del corazón derecho, congestión, hepatomegalia, edema, ascitis. También otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca, esta es una clasificación de muchas décadas, es con la clasificación de la American Heart, o sea, la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association, que clasifica en 4 clases. Una persona puede ser portadora de insuficiencia cardíaca clase 1 y no tener limitaciones. Estar tratado con los fármacos, estar tratado con dieta, estar tratado con ejercicios, con recomendaciones y no tener. Pero hay después limitación a las actividades ligeras, hasta la clase 4, es la incapacidad de llevar a cabo actividades en ausencia de síntomas e incluso tener disnea en reposo. Son las personas que dicen, licenciado doctor, camino no más de 100 metros y tengo que parar la caminata. O sea, hago mis cosas cotidianas en la casa y me agito, siento cansancio o fatiga extrema. Esta es la clasificación clase 4 de la American Heart, o de la American Heart Association. Bueno, terminamos aquí. La enfermedad, entonces, voy a abrir lugar a las preguntas. La hipertensión arterial es una enfermedad multicausal. El rol del endotelio es fundamental. La insuficiencia cardíaca a veces es la vía final de estas noxas, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y dejo de grabar también. ¿Algunas preguntas, chicos? ¿Hay algunas preguntas? ¿Han entendido más o menos estos conceptos? Profe, Sí. ¿una persona con presión emocional es considerada hipertensa? Bueno, está buena tu pregunta. Yo te dije que para ser definida como hipertensión arterial, o sea, entiendo que tu pregunta va a que es una persona muy emocional y que cada vez que se emociona se pone con hipertensión. Porque si yo entiendo que es una persona que se emocionó una sola vez o 2 veces en la vida y se puso hipertensa, claramente no es hipertensa, ¿sí? Yo te dije que tiene que ser una persona que debe tener elevación sostenida en al menos 2 o 3 tomas de la presión arterial. Si yo, no sé, choqué en la esquina y me bajo y me
discuto y me amargo y llego a casa y llego con 20 de presión, probablemente no sea un hipertenso, lo que hice es una crisis o una hipertensión reactiva. Ahora, si vos me decís, mirá, esa persona tiene un trabajo muy estresante, ¿viste? Cada vez que discute en la oficina termina hipertenso, y bueno, sí, probablemente ya sea, ¿no? O sea, ahí claramente no es un episodio aislado, como fue mi discusión en un accidente de tránsito, sino que si cada vez que yo tengo una actividad, la laboral, por ejemplo, y termino con hipertensión, bueno, sí, ahí sí probablemente sea una persona hipertensa. Porque ahí cumpliría la definición de elevación sostenida de la presión arterial, al menos durante 3 tomas. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. ¿Más o menos se entendieron los conceptos? Sí, profe. Lo tienen que volver a mirar. Yo sé que están pidiendo las clases grabadas. Yo he tenido dificultad de subir los Zoom, pero lo voy a hacer. Quédense tranquilos, las clases están grabadas y van a tener la oportunidad de volverlas a escuchar para los parciales. ¿Sí? Después me pregunta aquí, una persona con insuficiencia cardíaca tiene limitaciones con la actividad física, claramente, sí. A pesar de eso, lo que debemos recomendar fuertemente a personas con insuficiencia cardíaca es la actividad física. Si vos me decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo le digo, mire, camine y esa persona se agita, bueno, el concepto de rehabilitación cardíaca está asentado en que esa persona tiene que tolerar ese ejercicio, ¿sí? Y que la única manera de tolerar es haciendo actividad física. ¿Estamos? Es decir, las manifestaciones de insuficiencia cardíaca van a ser la poca tolerancia al ejercicio. Pero existen mecanismos de rehabilitación que hacen que yo entrene a esa persona a caminar, por ejemplo, 200, 400 metros y a que no tenga disnea. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, chicos, si no hay más, les dejo que pasen un lindo fin de semana. Vayan revisando los conceptos, ya estamos llegando a la mitad de la cursada, nos quedan 3 prácticos más. Ateroesclerosis, gota, dislipidemia, enfermedades renales. Pero bueno, no se confíen, es un práctico largo, lindo, pero largo, y vayan como ya poniéndose filosos en estos conceptos para poder rendir el parcial. ¿Sí? Bueno, les dejo un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe.